La célula Orokin es un componente raro que se puede encontrar en Saturno, Ceres y Deimos. Suelen encontrarse en cantidades pequeñas de 1 a 2 células, aunque esto se puede aumentar gracias a los potenciadores. Un dato importante acerca del recurso es que todos los jefes en el juego, incluido el Stalker, pueden dropear dicho recurso. Aquí aclaro algo importante. Todos los jefes en el juego tienen un 100% de probabilidad de dropear las células Orokin, debido a que su tabla de drops propia únicamente tiene células Orokin, lo que significa que como enemigo solo nos puede dar ese recurso al ser derrotado, aunque lo que altera el que si lo suelte o no es el porcentaje de oportunidad, que es lo que no pasará del 2,58% para la mayoría de jefes en el juego. El demás porcentaje se va en los recursos que ofrezca la región, concluyendo con un porcentaje similar en cada jefe de un 97,42% para los recursos de la región, y el sobrante, háblese del 2,58% para la célula Orokin. El único jefe que se excluye de estas estadísticas es el Borg corrupto, que tiene un 50% de chance de dropear una célula Orokin. Es importante decir que todos los enemigos amalgama tienen una pequeña chance de dropear dicho recurso. Agrego que también se puede adquirir células Orokin mediante ciertos contratos de niveles bajos en los mundos abiertos, pero realmente considero que es el peor método para farmear dicho recurso, así que en absoluto no lo recomiendo. Una manera un tanto diferente de obtener células Orokin es mediante el mercado, comprando cada una por 10 platinos, aunque realmente no lo recomiendo. También es posible conseguirlas gracias a la fundición. Actualmente, solo se pueden adquirir el plano para la fabricación de células Orokin por la cantidad de 100 platinos, que aunque de primeras suena como una buena opción, déjame decirte que no todo lo que brilla es oro. La cantidad de recursos básicos necesarios para la fundición de una sola célula Orokin es altísima, por lo cual vaciará tus reservas casi al instante. Esto lo digo por experiencia personal. Por último, siempre se pueden conseguir de 2 a 4 células Orokin de manera pasiva, gracias a los drones de recursos, que si no sabes qué son o cómo utilizarlos, aquí tienes un video donde lo explico todo acerca de ellos. El link lo encontrarás en la descripción del video o como tarjeta aquí arriba. En específico, recomiendo jugar la misión llamada Tethys en Saturno, donde deberás enfrentar al general Sargar Ruk, quien luego de ser derrotado prácticamente te asegura la obtención de al menos una célula Orokin. El porqué resulta un verdadero misterio, ya que el jefe tiene los porcentajes mencionados anteriormente, pero si alguien conoce la razón, puede compartirla en los comentarios. Aquí quiero hacer unas aclaraciones. Durante mi experiencia realizando este farmeo, he notado que si recorres el mapa abriendo todos los alijos o buscando las vetas del recurso y llegas a encontrarlo, muchas veces el derrotar al general no te recompensará con ninguna célula Orokin. También, he probado muchas veces que el invertir tiempo buscando exhaustivamente por todo el mapa puede tanto dar frutos saliendo de la misión con inclusive 5 o 6 células Orokin, como también puede ser una pérdida completa de tiempo, así que solo te recomiendo el quedarte buscando células Orokin por el mapa cuando tengas un potenciador de recursos. Si no posees potenciador, recomiendo hacer la misión lo más rápido posible. Si te lo puedes permitir, juega la misión en solitario para evitar demoras innecesarias. Un buen Warframe para hacerlo rápido es Wukong, que te ayudará a recorrer el mapa de manera rápida, además que también te será de utilidad en el enfrentamiento con el general. En cambio, si optas por hacer la misión buscando por todo el mapa el recurso, puedes usar un Limbo o un Haku, buildeados con mucho rango de habilidad. El enfrentamiento contra el jefe es realmente fácil, pero si eres nuevo por aquí, para derrotarlo, debes disparar a su brazo, espalda y pecho cuando exponga su cuerpo real al enfriar su armadura. Los tipos de daño más efectivos son impacto, calor, cortante y viral, así que tenlos presentes en tus armas para no alargar el combate innecesariamente. Por último, les mencionaré un bonus, que fue agregado recientemente y que es bastante bueno para hacerse con 3 células Orokin al instante. Esto es posible mediante los artículos que vende Acritis en Dubiri, donde podrás comprar paquetes de 3 células Orokin por una cantidad razonable de algún recurso de Dubiri, lo cual en particular me parece genial y recomiendo comprar cada vez que aparezca disponible. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like.
además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video. Bye.